¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la resolución del ejemplo que habíamos dejado pendiente en la sesión anterior y vamos a recordarnos básicamente dónde nos quedamos. Entonces, veamos, este es el ejemplo, perdón, es el ejercicio 6.66 del libro de Robert Mott en su séptima edición y dice de la siguiente manera. Para el sistema que muestra la figura 6.24, que es la que observamos en la parte de abajo, nos dice calcule A, la rapidez del flujo de volumen desde la boquilla y B, las presiones en A y B. Entonces veamos rapidez del flujo de volumen. Entonces la rapidez del flujo de volumen es el caudal. Y luego nos dice las presiones en el punto A y en el punto B. Entonces tenemos dos puntos de interés. Tenemos el punto A y el punto B. Entonces nos piden las presiones en esos dos puntos. Por lo tanto, es lo que vamos a realizar. Voy a borrar este nivel de referencia porque lo vamos a cambiar para la resolución del ejercicio más adelante para calcular las presiones. Entonces, habíamos visto que primero encontramos dos puntos de interés. Primero el punto número 1 y el punto número 2. ¿Por qué utilizamos estos dos puntos? Los utilizamos principalmente porque sabemos que en la superficie de un depósito que está abierto a la atmósfera, prácticamente la presión, vamos a asumir que es igual a cero. Por lo tanto, cancelo mi primera expresión en la ecuación de Bernoulli. Ahora bien, también considero que la velocidad en ese punto va a ser cero, producto de que el área de su sección transversal también es muy grande. Por lo tanto, esa velocidad tiende a ser cero. No es que sea cero, pero tiende a ser cero. Por lo tanto, también cancelo ese término de mi ecuación. Entonces, la elevación 1 es así, no la puedo cancelar. Entonces, ahora analizando el punto número 2, pues habíamos visto que tenemos una presión 2 también igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese momento que sale también vuelve a estar en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión en 2 también va a ser igual a 0. Y es el único valor que yo puedo cancelar en el punto número 2. ¿Por qué? Porque voy a tener un valor de elevación y voy a tener un valor de velocidad en 2. Entonces, como yo para esos dos puntos había colocado mi nivel de referencia justo en el punto B, en esta línea horizontal que atraviesa por acá, entonces prácticamente el Z2 había considerado que era 0 y el Z1 había considerado que era 3, justo la altura o el desnivel que existe entre esas dos elevaciones. Entonces, voy a borrar todo eso porque solo era como un recordatorio y despejamos para la velocidad en 2, que es el valor que realmente a mí me interesa, porque con esa velocidad yo puedo calcular el valor del caudal. Entonces, con ese valor de caudal que yo ya tengo también calculado en mi problema, puedo yo ahora encontrar la velocidad dentro de mi sistema de tubería. Entonces, ¿cuál es mi sistema de tubería? Pues es esta tubería que pasa o que conecta el depósito con la boquilla. Entonces, para poder encontrar eso, puedo utilizar la ecuación de la continuidad. Y precisamente es lo que voy a hacer en este momento. Voy a utilizar la ecuación de la continuidad para poder encontrar la velocidad, ya sea en A o en B. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de una tubería, siempre y cuando yo mantenga la misma sección transversal, entonces la velocidad en cualquier punto de interés siempre va a ser la misma, ¿verdad? La velocidad se va a mantener constante producto de que el caudal
también se mantiene constante. Entonces vamos a calcular la velocidad de flujo para el punto A, o mejor dicho, para toda la tubería como tal. Entonces, de lo que yo también les había comentado anteriormente es que, por ejemplo, vemos algo característico en este ejemplo, y es que en el problema nos están diciendo que tenemos una tubería con un diámetro exterior de 120 milímetros y 3.5 milímetros de pared. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera una tubería, lo que a mí en este momento me están dando es lo siguiente. Me están dando el diámetro exterior y me están dando el espesor. Por lo tanto, a la hora de que yo quiera encontrar el área, recuerden que el área es con el diámetro interno de mi tubería, porque esta es la sección transversal por donde va fluyendo el líquido. Entonces a mí lo que me interesa es la región sombreada, que es el área transversal. El espesor de la pared no me va a servir a mí para hacer cálculos hidráulicos. Por lo tanto, voy a encontrar lo siguiente. Tengo 120 milímetros de diámetro exterior y tengo un espesor T igual a 3.5 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a darnos cuenta que tenemos dos veces el espesor. Dentro del valor del diámetro exterior tenemos dos veces incluido el valor del espesor. Por lo tanto, para poder encontrar el diámetro interno, entonces yo lo voy a colocar acá, diámetro interno va a ser igual al diámetro externo o exterior menos 2 veces T. De esa manera yo voy a poder encontrar el diámetro interno de mi tubería. Entonces el diámetro interno sería igual a escribir 120 milímetros menos 2 veces el espesor, y el espesor es de 3.5 milímetros. Por lo tanto, el valor del diámetro interno nos va a quedar de la siguiente manera: 120 menos 7 va a ser igual a 113 milímetros. Por lo tanto, ese va a ser el valor que yo voy a considerar para poder hacer mis cálculos. Continuando, voy a borrar para tener suficiente espacio. Entonces voy a borrar esto que acabo de explicar. Debería ser relativamente sencillo de comprender, y veamos ahora cómo nos va a quedar el valor de la velocidad en el punto A. Entonces, tenemos que el diámetro interno habíamos dicho que es de 113 milímetros. Entonces, nosotros tenemos la velocidad en 2 y tenemos el área en 2. Por lo tanto, calculando el área en A, vamos a poder obtener la velocidad en A. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a despejar la velocidad en A y nos va a quedar igual a el área 2. El área 2 es de 9.6211 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, multiplicado por la velocidad 2, que es de 7.67 metros por segundo. Si se dan cuenta, esta área 2 por velocidad 2 también es exactamente igual al caudal, que es lo que calculamos
en el punto de abajo. Entonces yo bien pude haber multiplicado directamente por el caudal también. Es totalmente válido. Al final nos va a dar exactamente la misma respuesta. Ahora, dividido el área en la tubería. Entonces, ¿cómo calculo esa área de tubería? Va a ser pi cuartos por el diámetro interior que acabo de calcular, que es 113. Lo voy a dividir dentro de 1000 para convertirlo a metros, y este diámetro está elevado al cuadrado. Entonces cierro mis corchetes y obtengo que la velocidad en A va a ser igual a un valor de 0.7357. 0.7357 metros sobre segundo. Entonces de esa manera yo ya tengo el valor de la velocidad en A. ¿Para qué me va a servir la velocidad en A? Porque como debo encontrar la presión en A, entonces cuando yo escriba mis ecuaciones o cuando yo escriba la ecuación de Bernoulli para poder encontrar la presión en A, voy a necesitar la velocidad en A. Por lo tanto, ese valor me va a servir. Y como habíamos dicho de que la tubería es del mismo diámetro por todo su recorrido, por lo tanto la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B. Entonces este mismo valor también me va a servir para encontrar el valor de la presión en B. Entonces escribamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto A, y nos va a quedar de la siguiente manera: presión 1 partido peso específico más elevación 1 más velocidad 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad va a ser igual a presión en A partido peso específico más elevación en A más velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Vean, recuerden que yo para el caso anterior el nivel de referencia lo había colocado en el punto B, pero si yo mantengo el nivel de referencia ahí, entonces voy a tener una elevación en A de menos 1 metro. Entonces, para no trabajar y no hacernos bolas con los signos, voy a cambiar ese nivel de referencia y lo voy a colocar directamente a la altura del punto A. Entonces, veamos. Yo de esa expresión, ahora lo que debo hacer es despejar la presión en A. ¿Por qué debo despejar la presión en A? Porque es el valor que me están pidiendo como resultado. Entonces voy a escribir presión en A partido el peso específico es igual. Cancelemos términos. Presión en 1, 0, porque está expuesta a la atmósfera. Velocidad en 1, 0, porque es un tanque con una sección transversal grande. Luego, en el punto A, no puedo cancelar absolutamente nada. Entonces, vamos a despejar. Tengo presión en A. Vemos que Z1 ya está del otro lado de la ecuación, entonces mantiene su signo. Tengo Z1. Ahora, ZA va a pasar a restar menos ZA menos velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces sería menos velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, si nos damos cuenta, lo único que nos hace falta despejar ahora es el peso específico. Por lo tanto, la presión en A va a ser igual a Z1 menos ZA menos velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad por el peso específico. Entonces, de esa manera yo puedo ya encontrar el valor para la presión en A. Entonces veamos, presión en A sería igual. Vamos a colocar primero el peso específico. Vemos que nuestro fluido es aceite.
con una gravedad específica de 0.85. Por lo tanto, vamos a colocar el 0.85. Luego vemos que estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, el valor del peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons partido metro cúbico. Y todo esto va a estar multiplicado por la elevación 1. ¿Cuánto va a valer la elevación en el punto 1? Pues va a valer 1 más 3. Eso sería un valor de 4. Entonces voy a colocar 4 menos ZA, que sería la elevación en A. ¿Cuál es la elevación en A? 0, porque fue donde yo coloqué mi nivel de referencia, ¿verdad? Entonces tengo el valor de 0 y eso va a ser menos la velocidad en A al cuadrado. La velocidad en A al cuadrado sería 0.7357. Entonces tengo 0.7357 elevado al cuadrado dividido 2 por 9.81. Y el resultado de eso me va a dar igual a una presión en A igual a 33.12 kilopascales. Entonces, esa sería la presión en el punto A. Entonces, si englobamos las respuestas, pues entonces vemos que primero nos estaban pidiendo nuestro caudal, ya lo calculamos. Ahora nos estaban pidiendo la presión en A, ya la calculamos, y lo que nos hace falta calcular es la presión en B. Por lo tanto, es lo que vamos a realizar en este momento. Vamos a calcular la presión en B. Entonces tengo presión. ¿Qué punto vamos a utilizar para encontrar la presión en B? Pues como yo les había comentado, yo puedo utilizar energía en 1 igual a energía en B. Puedo utilizar energía en A igual a energía en B. Puedo utilizar energía en B igual a energía en 2. Puedo utilizar los puntos que yo quiera. Lo único es que se recomienda que se utilicen los puntos de referencia que simplifiquen de mayor manera la ecuación de Bernoulli para no tener que andar haciendo tantos cálculos. Por lo tanto, vamos a proceder a encontrar la ecuación de Bernoulli siempre utilizando el punto número 1 y el punto B. Entonces, de igual manera tengo la presión en 1 partido peso específico más elevación en 1 más velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, y esto va a ser igual a la presión en B partido peso específico más elevación en B más velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, eliminemos términos. Como hemos visto, presión en 1, 0, velocidad en 1, 0, y son los únicos términos que puedo eliminar. Entonces ahora voy a despejar para presión en B. Entonces presión en B partido peso específico va a ser igual a elevación en 1 menos elevación en B menos velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ahora el peso específico está dividiendo, lo paso a multiplicar y voy a obtener lo siguiente. Presión en B va a ser igual a peso específico multiplicado por elevación 1 menos elevación B menos velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces ya tenemos una expresión para poder hacer el cálculo de la presión en B, y la presión en B va a ser igual a presión en B igual
0.85 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico multiplicado por Z1, que en este caso va a ser 3, perdón, va a ser 4 porque mi nivel de referencia yo lo estoy tomando desde el punto de abajo. Entonces voy a considerar 4 menos elevación en B, va a ser 1. A eso le voy a restar velocidad en B al cuadrado, que es 7. Es 0.7357 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, esa presión en B, al desarrollar esa expresión, me va a quedar igual a un valor de 24.78 kilopascales. Y con eso encuentro las respuestas a este problema. Entonces, como ven, al final son problemas bastante repetitivos una vez nosotros aprendemos a resolverlos. Entonces, prácticamente el trabajo aquí es hacer todos los ejercicios que sean necesarios para adquirir cierta habilidad para detectar cuáles son los puntos de interés que me pueden a mí simplificar la vida a la hora de intentar encontrar los datos que se me solicitan en cada uno de los diferentes problemas. Entonces, con esto terminamos de resolver el ejemplo 6.66. Antes de continuar, vamos a regresar a ver el ejercicio o el ejemplo que habíamos visto en la clase aplicando el teorema de Torricelli. El ejercicio prácticamente lo único que hay que cambiar es la velocidad 2, porque aparecía con 9.67, pero realmente es un valor de 7.67. Al realizar la raíz de 2 por 9.81 por 3 da 7.67. Entonces, por favor, tómelo en cuenta en el ejemplo de la aplicación de Torricelli. Ahora bien, vamos a seguir viendo las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Entonces, dentro de estas aplicaciones vamos a ver la siguiente, que dice así: esta es una aplicación siempre del teorema de Torricelli, pero cuando nosotros vamos a considerar un chorro vertical. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Vean, si quieren, vamos a leer primero el texto y luego vamos a hacer una explicación de la imagen que tenemos en la parte izquierda. Entonces dice: en la figura se observa una aplicación interesante del teorema de Torricelli, en la cual un chorro de fluido se dispara hacia arriba. Si no se producen pérdidas de energía, el chorro alcanzará una altura igual a la elevación de la superficie libre del fluido en el tanque. Por supuesto, a esta altura la velocidad en el chorro es 0. Esto se puede demostrar usando la ecuación de Bernoulli. Entonces, antes de entrar en detalle de cómo demostrar esta característica, vamos a analizar nuevamente la imagen. Veamos un depósito que está lleno de un líquido. En este caso, pues sin importar qué tipo de líquido sea, pues la idea es explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces vemos que tenemos un punto número 1 que está expuesto a la atmósfera, y como es un tanque grande, pues entonces también se considera una velocidad en el punto 1 igual a 0. Por lo tanto,
sabemos que ese punto va a ser interesante para poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Ahora bien, vemos que este tanque tiene una abertura, pero esta abertura está en una de las caras del depósito que lanza o que permite que el flujo del agua vaya de forma vertical. Entonces, ¿qué característica observamos? Nos decía en el texto que acabamos de leer de que si no se generaba ningún tipo de pérdida, entonces el fluido tendría la capacidad de llegar exactamente a la altura del punto número 1. ¿Y por qué? Porque resulta que H es la carga o la altura de presión que yo tengo disponible en mi sistema. Entonces yo debería de ser capaz de poder elevar esa columna de líquido hasta el punto número 1. Entonces el punto 1 y el punto 3 teóricamente, según la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli, debería de llegar a la misma altura H. Entonces también nos dicen de que en el punto 3, al igual que en el punto 1, yo voy a tener una velocidad igual a 0. Entonces ahora, si vemos el punto 2, ese sería nuestro primer punto de análisis. O sea, yo podría escribir la ecuación de Bernoulli de 1 a 2. ¿Y cómo me quedaría esa ecuación de Bernoulli? Pues sigamos leyendo. Nos dice, primero, obtenga una expresión para la velocidad del chorro en el punto 2. Entonces voy a tomar como referencia el punto número 1 y el punto número 2 y resuelvo como normalmente he estado acostumbrado a hacerlo. Entonces tengo presión en 1 partido peso específico más elevación 1 más velocidad 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Nunca olviden que estas expresiones pues también se llaman cargas, ¿verdad? Por lo tanto voy a tener una carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. A la suma de todas estas le vamos a llamar carga total. Entonces, encontrando la energía que se tiene en el punto número 2, pues vamos a tener de nuevo la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad. Entonces, empecemos a simplificar las expresiones. Nosotros sabemos que el punto número 1 está expuesto a la atmósfera, por lo tanto vamos a considerar una presión igual a 0. Luego, al ser un depósito relativamente grande con un área de sección transversal grande, su velocidad va a ser relativamente baja. Por lo tanto, podemos asumir que esa velocidad va a ser igual a 0. Por lo tanto, consideramos que la velocidad 1 va a ser igual a 0. Entonces, automáticamente solo me queda el término de elevación. ¿Por qué elevación no lo puedo eliminar? Porque como estoy considerando 1.1 y punto 2, entonces ambos tienen elevación diferente de 0. Por lo tanto, los voy a dejar en la ecuación. Ahora bien, si yo analizo el punto número 2, en el punto número 2 yo tengo una presión 2, que en este caso, como está saliendo del depósito, automáticamente también obtiene una presión atmosférica, ¿verdad? Por lo tanto, ese término se me va a cancelar, porque vamos a decir que nuestra presión atmosférica va a tener un valor de 0. Luego vamos a tener una carga de elevación, producto de la geometría de mi depósito, a partir de un nivel de referencia. Y luego voy a tener una velocidad en el punto 2. Esta velocidad en el punto 2 definitivamente no va a ser 0, ¿verdad? Porque va a depender mucho del área que tenga esta boquilla de salida. Por lo tanto, al simplificar mi ecuación, yo voy a tener carga de velocidad en 1, carga de elevación en 1, carga de elevación en 2 y carga de velocidad en 2. Por lo tanto, en teoría, si yo conozco las dimensiones de mi depósito, el valor que yo tendría que encontrar sería el valor de la velocidad en 2. Entonces,
Dice, esta es una situación idéntica a la encontrada en el desarrollo inicial del teorema de Torricelli. Entonces se tiene velocidad 2 igual a la raíz de 2GH. ¿Por qué 2GH? Si yo despejo esta ecuación de arriba, voy a tener Z1 menos Z2. ¿Qué habíamos dicho que era Z1 menos Z2? H, ¿verdad? Tengo Z1 menos Z2, eso va a ser igual a H. Y como este término ya no va a estar en este lado, entonces yo voy a tener este 2G que está dividiendo, que al pasarlo al otro lado va a pasar a multiplicar, que es exactamente el que tengo acá. Y al despejar la velocidad 2, el exponente al cuadrado va a pasar como un radical. Por lo tanto, voy a tener velocidad 2 igual a la raíz de 2GH. Entonces, exactamente igual al teorema de Torricelli. Ahora veamos. Nos dice, ahora se escribe la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3 al nivel de la superficie libre del fluido, pero en la corriente del fluido. Entonces, si colocamos nuestro punto número 2 justo donde sale del tanque y nuestro punto número 3 en la parte superior del chorro, entonces vamos a tener lo siguiente. Escribamos para el punto 2. Para el punto 2 tenemos la presión en 2 partido el peso específico o carga de presión más elevación 2 o carga de elevación más velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad o carga de velocidad. Esto va a ser igual a presión 3 partido peso específico más elevación 3 más velocidad 3 al cuadrado dividido 2G o cargas independientemente. Entonces, vamos a ver que tanto la presión en el punto 2 como la presión en el punto 3, como están expuestas a la atmósfera, por lo tanto esas presiones van a ser igual a 0. Entonces, ¿qué expresiones van a quedar en mi sistema? Van a quedar la elevación 2, la elevación 3, la velocidad 2 y la velocidad 3. ¿Por qué? Porque la velocidad 3 yo en este momento todavía no la conozco. Entonces, como sé que la presión 2 y la presión 3 son 0, cancelo los términos y despejo en función de la velocidad 3. O sea, yo necesito encontrar la velocidad en el punto 3. Entonces voy a obtener lo siguiente. Dice que la velocidad en 3, al momento ya de despejar, va a ser la velocidad en 2 al cuadrado más 2 veces la gravedad por la elevación en 2 menos la elevación en 3. Entonces, dice, del teorema de Torricelli tenemos que la velocidad en 2 al cuadrado, que era la expresión que teníamos anteriormente, esta velocidad en 2 al cuadrado, si yo este radical lo vuelvo a regresar, entonces tendría velocidad 2 cuadrado igual a 2GH. Entonces, yo acá tengo velocidad 2 cuadrado es 2GH, ¿verdad? Entonces, voy a colocar el 2GH en lugar de velocidad 2 al cuadrado más 2G. Y ahora veamos algo interesante. Nosotros sabemos que Z3 es mayor que Z2. Entonces, Z2 menos Z1, si observamos, va a ser exactamente igual a Z1 menos Z2, solo que medido en el sentido contrario. Yo antes medía de 1 a 2 y ahora estoy midiendo de 2 a 3. Por lo tanto, eso va a tener un valor de menos H. Entonces, si yo sustituyo Z2 menos Z3 por menos H en la expresión que voy a tener arriba, entonces voy a obtener 2G menos H. Entonces, si yo tenía 2GH en la velocidad 2 al cuadrado más 2G por menos H, este menos me va a cambiar el signo de acá y voy a obtener 2GH menos 2GH. Por lo tanto, la velocidad en 3 va a ser igual a 0. Y este resultado verifica que la corriente solo llega hasta la altura de la superficie libre del fluido que hay en el tanque. Entonces vean lo interesante que pasa con esto. Entonces, en teoría, recuerden que esto es solo a nivel teórico, en la vida real esto no sucede, pero en teoría, si ustedes tienen un depósito con estas características y pudieran tener una abertura, entonces en teoría el chorro debería de llegar hasta la misma altura del tanque, ¿verdad? Lleno de agua.
Entonces esto no se da debido a las pérdidas y debido a diferentes circunstancias que suceden en la vida real, por ejemplo velocidad de viento, acción de efectos de la gravedad, partículas que están suspendidas, pérdidas que se generan en la salida del depósito, etcétera. Entonces eso altera que realmente no se llegue a alcanzar la misma altura bajo condiciones ya de funcionamiento normal, pero en términos generales y según la teoría, pues así debería de pasar. Entonces, para comprobar esto, pues se tiene planificado hacer un ejemplo del cual vamos a desarrollar a continuación. Y el ejemplo es el que se presenta en pantalla y lo vamos a ver en la pizarra virtual. A continuación vamos a resolver el ejemplo 6.14 que corresponde a el teorema de Torricelli y con una aplicación de chorro vertical. Como habíamos explicado anteriormente, habíamos definido un tanque que estaba abierto a la atmósfera, que no tenía ningún tipo de tapadera. Ahora bien, vamos a resolver un ejemplo que sí considera una presión de aire. Por lo tanto, esta presión de aire va a hacer que el chorro se eleve a una altura mayor. Recuerden de la teoría que habíamos visto que nos decía que si yo tengo un depósito expuesto a la atmósfera con una presión en su punto superior igual a 0, entonces el chorro de agua prácticamente debería de llegar hasta la posición de la altura h. ¿Qué significa esto? Que esta altura del chorro también debería de ser de 6 pies. En cambio ahora, en este caso, yo voy a obtener una presión dentro de este depósito, por lo tanto yo voy a provocar que esta altura se eleve aún más. ¿Dónde podría observar yo este tipo de fenómenos? Pues esto podría ser en el caso de una cisterna. Ustedes se recuerdan, en una cisterna el nivel es más bajo que cualquier aparato sanitario que nosotros tengamos en una vivienda, porque prácticamente nos sirve para almacenar agua o algún líquido que nosotros queramos almacenar. Entonces nuestros puntos de toma están mucho más altos. Entonces yo generalmente instalo un equipo de bombeo y elevo el agua hasta un punto que realmente a mí me interesa. Entonces vamos a suponer que le estamos agregando energía a nuestro sistema y vamos a hacer que ese chorro de agua llegue hasta una altura superior. Por lo tanto, vamos a resolver el ejemplo 6.14 que dice de la siguiente manera. Con base en un sistema similar al que se muestra en la figura 6.13, que es la que observamos en pantalla, calcule la presión del aire requerida por encima del agua para hacer que el chorro se eleve hasta 40 pies desde la boquilla. La profundidad H es igual a 6 pies. Entonces, veamos, en el problema ya me están dando 3 puntos de interés. Me están dando el punto 1, me están dando el punto 2 y me están dando el punto 3. Entonces, veamos qué punto nos conviene a nosotros analizar. ¿Será que nos conviene analizar directamente el punto 2 y el punto 3? ¿Qué creen ustedes? Veamos. Si yo analizo el punto número 2, yo tengo presión en 2, presión atmosférica. Velocidad en 2, si tengo velocidad en 2. Elevación en 2, tengo elevación en 2. Entonces tengo dos expresiones que no puedo cancelar. Me voy ahora a la elevación 3, o al punto 3, perdón, y tengo presión en 3, sería presión atmosférica, la puedo cancelar. Luego tengo elevación en 3 y luego tengo velocidad en 3. No sé la velocidad en 3. Entonces, ni sé la velocidad en 2, ni sé la velocidad en 3. Por lo tanto,
no voy a utilizar esos dos puntos de referencia. Mejor voy a utilizar el punto 1 y el punto 2. Entonces voy a calcular la velocidad en el punto 2 y luego voy a encontrar la presión de aire. Porque recuerden que la expresión que yo necesito calcular está en el punto 1, ¿verdad? Que son los datos que me está dando mi problema. Entonces yo sé que teóricamente ya vimos que la velocidad en el punto 3 va a ser 0, ¿verdad? Porque va a ser la altura máxima a la que va a llegar el fluido. Pero en este caso, como a mí me están preguntando la presión en 1, yo voy a utilizar después estas alturas para encontrar una relación y poder encontrar la presión en 1. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces veamos, escribamos la ecuación de Bernoulli para el punto 1 y el punto 2. Entonces voy a obtener presión en 1 partido peso específico más elevación en 1 más velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad va a ser igual a la presión en 2 dividido peso específico más elevación en 2 más velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Simplifiquemos los términos y vamos a obtener que la presión en 1 no es 0, ¿verdad? Presión en 1 no es 0 porque existe una presión de aire dentro de esa cámara. Luego, elevación en 1, si tengo elevación en 1 y velocidad en 1, ese valor sí lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque el depósito es bastante grande. Ahora bien, si yo me voy al punto 2, que ya habíamos analizado con anterioridad, tenemos que en el punto 2 tenemos una presión igual a 0 porque está expuesto a la atmósfera justo cuando sale al ambiente. Luego tenemos una elevación 2 y tenemos una velocidad 2. Por lo tanto, solo existen dos términos que puedo despejar de esa ecuación. Ahora bien, yo necesito encontrar tanto la presión en 1 como la velocidad en 2 para poder resolver este problema. Entonces, hagamos lo siguiente. Despejemos para la velocidad en 2 y vamos a ver algo interesante. Si despejamos para la velocidad en 2, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, vean pues, tengo presión en 1 partido peso específico más elevación en 1 menos Z2, que sería elevación 2. Todo eso le voy a sacar la raíz cuadrada porque voy a despejar de una vez el exponente. Entonces yo sé que voy a tener acá la raíz de 2 veces la gravedad por presión en 1 partido peso específico más Z1 menos Z2. Y si ustedes logran observar, esta expresión es muy parecida al teorema de Torricelli. Y de hecho, yo les podría decir que Z1 menos Z2 es exactamente igual a H. Por lo tanto, yo puedo reescribir esa ecuación de la siguiente forma. Velocidad 2 igual a la raíz de 2 veces la gravedad por presión en 1 partido peso específico más H. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, esta ecuación, entonces voy a colocar aquí la ecuación anterior
se parece mucho permítame. La ecuación anterior se parece al teorema de Torricelli. ¿Y cuál era el teorema de Torricelli? Pues habíamos visto que la velocidad en el punto 2 iba a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por h. Entonces, si nos damos cuenta, es prácticamente la misma expresión, salvo la presión en 1 partido el peso específico. Entonces, nosotros habíamos visto con anterioridad que el chorro de agua, si yo tenía un H definida, pues el chorro de agua me iba a llegar a la misma altura, ¿verdad? Entonces, en este caso, como yo tengo una presión más H, entonces mi altura total va a ser igual a presión 1 partido peso específico más H, porque recuerden que esta presión acumulada acá también va a tener una altura que yo puedo encontrar. Entonces, al momento de encontrar esa presión que se le suma más esta H, yo voy a poder igualarlo a estos 40 pies que tengo como altura total, ¿verdad? Entonces, de allí, haciendo esa analogía, yo voy a poder decir lo siguiente. Dice, entonces, si se desea alcanzar una altura de 40 pies, y yo sé que H es igual a 6 pies, la expresión presión en 1 partido peso específico más H sería igual a la altura que se desea. Desea alcanzar. Entonces, una vez yo tengo eso ya definido, voy a decir lo siguiente, que la presión en 1 partido el peso específico más H va a ser igual a 40 pies. Entonces, la presión en 1 partido el peso específico va a ser igual a 40 pies menos 6 pies, que es el valor de H. Entonces, la presión en 1 partido el peso específico va a ser igual a 34 pies. Esa sería la altura de presión que necesitaría yo de aire para poder elevar ese chorro hasta una altura de 40 pies. Entonces, prácticamente lo que a mí me hace falta hacer es multiplicar la presión en 1, despejar la presión en 1 y esos 34 pies los voy a multiplicar por el peso específico. Como estoy trabajando con agua y también estoy trabajando en el sistema inglés, entonces el peso específico del agua va a ser de 62.4 libras sobre pie cúbico. Y esto me va a dar resultado en libras sobre pie cuadrado, que va a ser igual a 2121.6
libras sobre pie cuadrado. Pero veamos de que libras sobre pie cuadrado no son unas unidades que se conozcan tanto en el sistema inglés. Principalmente en el sistema inglés se trabajan en libras sobre pulgada cuadrada, que también se les puede denominar PSI. Por lo tanto, esta presión la vamos a convertir. Entonces yo tengo que mi presión 1 va a ser igual a 2121.6 libras sobre pi cuadrado por, yo sé que un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas, entonces esto se me cancela y la presión en 1 va a ser igual a 14.73 PSI G, que significa manométricas. Por lo tanto, la presión que yo requiero para elevar el chorro hasta una elevación o una altura de 40 pies es de 14.73 PSIG. Y esa sería la respuesta para mi problema. Vean que la resolución es bastante sencilla. Aquí lo más importante es entender el concepto de la altura a la que tendría que llegar el chorro. Entonces, resumiendo, vimos de que cuando tenemos un tanque que estuviera únicamente a presión atmosférica, entonces la altura de la columna de agua del tanque sería la misma altura a la que llegaría un chorro de forma vertical. En este caso, como tenemos una presión añadida de aire, entonces, y nos están dando la altura total del chorro, entonces yo sé que esta presión que se genera en esa cámara de aire tiene que ser el complemento de presión para que se llegue hasta esta elevación. Entonces, ¿cuál es el complemento? Entonces yo sé que tengo 40, pero tengo 6 acá, se la resto y automáticamente sobre la diferencia tengo que calcular yo la presión que me haga falta. Y de esa manera es que se resuelve este tipo de problema. Entonces vamos a continuar con la teoría para ver otras aplicaciones de la ecuación de Bernoulli y regresamos con el ejemplo siguiente. Una vez hayamos resuelto el ejemplo, entonces ahora vamos a ver otra de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Esta otra aplicación es muy común que suceda y es la siguiente, dice flujo debido a una carga descendente. Entonces dice, tal como se estableció antes, la mayoría de los problemas que veremos son para situaciones en las que la rapidez del flujo es constante. Sin embargo, ya se demostró que la rapidez del flujo depende de la carga de presión disponible para ocasionar el flujo. A continuación se desarrollará un método útil para calcular el tiempo requerido para vaciar un tanque, considerando la variación de la velocidad a medida que disminuye la profundidad. En la imagen se muestra un tanque con una boquilla lisa y redondeada en el fondo, por la cual se descarga el fluido. Para una profundidad dada h del fluido, el teorema de Torricelli establece que la velocidad del flujo en el chorro es Vj, que sería la velocidad de salida, igual a la raíz de 2gh. Y luego nos dice que la rapidez del flujo de volumen a través de la boquilla es caudal igual al área J, que sería el área de la boquilla, por la velocidad J, que sería la velocidad provocada por la altura. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad en J está en función de la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, ¿qué significa? Que si este volumen va cambiando, esta altura va cambiando, entonces la velocidad en J también está cambiando, ¿verdad? Por lo tanto, el caudal
también está cambiando, ¿verdad?, el caudal. Entonces, al final nosotros tenemos que desarrollar una expresión que nos permita conocer cómo se comporta o cuánto tiempo va a tardar en vaciarse de un punto determinado hasta otro punto de interés un depósito, considerando esa variación en la velocidad. Entonces, para ello se desarrolla una expresión que va a quedar en función del tiempo. Entonces, ¿dónde podríamos ver un ejemplo de aplicación real? Por ejemplo, para no irme tan lejos, porque quizá es algo que ustedes todavía no han visto, analicemos un tinaco en una vivienda. No todas las viviendas pues tienen un tinaco, ¿verdad? Pero supongamos que tenemos un tinaco, tenemos una vivienda de un nivel y tenemos un tinaco en la parte superior. Entonces este tinaco normalmente se alimenta del sistema municipal de agua. Entonces cuando nosotros no tenemos agua, automáticamente el tinaco que está lleno nos empieza a brindar agua para que podamos cumplir con nuestras necesidades básicas dentro del hogar. El recurso de agua lo obtenemos directamente del tinaco. Pero ¿qué sucede? Como no hay agua en la red municipal, entonces ese tinaco que tiene un volumen almacenado comienza a descender. Comienza a descender conforme nosotros vamos utilizando el agua. Entonces, ¿qué sucede? La altura H comienza a descender también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo por alguna cuestión del destino, yo dejé abierto un chorro, entonces ese chorro va a provocar que mi volumen almacenado dentro del tanque vaya descendiendo poco a poco. Entonces, yo puedo llegar a determinar en cuánto tiempo se me podría vaciar el tanque, considerando también que la velocidad de salida va a cambiar en función de la profundidad. Por lo tanto, yo quiero determinar qué tan rápido se podría vaciar el tanque, considerando una altura como que estuviera lleno y una altura 2 ya cuando la posición sería prácticamente ya de vaciado. Entonces también vamos a hacer una pequeña aplicación para poder comprender cómo calcular ese tiempo de vaciado. Antes veamos su expresión y nos dice tiempo requerido para drenar un tanque. Y tenemos la expresión, está desarrollada en el libro de texto. Nosotros no lo vamos a hacer, pero sí la vamos a aplicar directamente. Entonces vamos a tener un tiempo 2 menos tiempo 1, que ese tiempo 2 menos tiempo 1 va a ser el tiempo requerido para vaciar el tanque o drenar el tanque. Va a ser igual a 2 veces la relación del área transversal del depósito, que sería esta área que tenemos acá en su sección transversal. En este caso, como es un depósito o un tanque circular, pues entonces solo depende del diámetro. Luego dividido el área J, que sería el área de la boquilla. Si ven acá, tenemos el DJ, que es el diámetro J. Por lo tanto, si tenemos ese diámetro de la boquilla, podemos calcular el área. Entonces, esta expresión es una relación entre el área del depósito y el área de la boquilla. Luego, eso dividido la raíz de 2G y multiplicado por H1, que sería la altura inicial del tanque, elevado a la U medio, menos H2, que sería la altura final del tanque, elevado a la U medio. Entonces, el resultado de esta ecuación nos va a dar el tiempo de drenado. Entonces nos dice, esta ecuación se puede utilizar con el fin de calcular el tiempo requerido para drenar un tanque desde H1 hasta H2. Y también vamos a tener una segunda aplicación que nos dice, drenado de un tanque presurizado. Entonces, estamos viendo que este tanque originalmente está expuesto a la atmósfera. Pero ¿qué pasaría si este tanque estuviera sellado y tuviera una presión de aire dentro? Entonces nos dice, si el tanque de la figura está sellado con una presión encima del fluido, es necesario añadir la carga piezométrica, presión sobre peso específico, a la profundidad real del fluido.
antes de completar los cálculos solicitados en la ecuación anterior. Entonces esto es muy similar a los problemas de estática que habíamos visto, que si tenemos una cámara de aire que tiene una presión, entonces esa presión la tenemos que convertir primero a una elevación y sumarla a la altura inicial H1. Entonces ese es un procedimiento que nosotros en este momento ya conocemos y dominamos bastante bien. Entonces ahora veamos el ejemplo de aplicación y vamos a resolverlo a continuación en la pizarra virtual. Con eso vamos a concluir con la sesión del día de hoy. Bien, una vez vista la teoría, vamos a resolver el ejemplo 6.15, que dice de la siguiente manera: para el tanque mostrado en la figura, encuentre el tiempo necesario para vaciarlo desde un nivel de 3 metros hasta 0.50. El tanque tiene un diámetro de 1.50 metros y la boquilla tiene un diámetro de 50 milímetros. Entonces, este es un problema de drenado de un tanque, considerando que la velocidad está en función de la profundidad. Por lo tanto, mientras más se vaya vaciando el tanque, más va a ir variando la velocidad, o no más, sino que como está en función de h, entonces cambia h, cambia la velocidad. Así de sencillo. Entonces vamos a encontrar el valor, el tiempo que tarda en vaciarse este tanque. Entonces, para ello vamos a utilizar una expresión que ya está desarrollada, y dentro de esa expresión pues necesitamos encontrar ciertas relaciones. Por lo tanto, vamos a comenzar con unas de las relaciones que tenemos que utilizar en el problema, y eso sería primero una relación de áreas. Entonces tendríamos que encontrar la relación del área de la sección transversal de mi depósito o de mi tanque, en este caso es un tanque circular, y el área de la boquilla. Entonces vamos a tener dos áreas, vamos a tener el área T y el área J. Entonces tenemos un diámetro T y tenemos un diámetro J. Por lo tanto, vamos a poder encontrar esas expresiones sin ningún problema. El área T sería pi cuartos, porque es un área circular, por un diámetro de 1,50 metros, entonces sería 1.50 al cuadrado. Y ese sería un valor igual a 1.7672 metros cuadrados. Ahora vamos a ver el área J. El área J sería igual a pi cuartos por, tengo que la boquilla tiene un diámetro de 50 milímetros, entonces de una vez voy a convertirlo a metros, entonces divido dentro de 1000, elevo al cuadrado y obtengo el área J. El área J va a ser igual a 1.9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y como les había comentado, necesito encontrar una relación AT sobre AJ. Y eso sería igual a 1.7672 metros cuadrados dividido 1.9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y eso me va a dar como resultado un valor de 900. Entonces, una vez tengo ese valor, voy a escribir la expresión para el drenado de depósitos, que va a ser de la siguiente manera. Tengo T2 menos T1, que esto es el tiempo de vaciado o de drenado, igual a 2 veces la relación de las áreas dividido la raíz de 2 veces la gravedad
multiplicado por H1 elevado a la 1 medio menos H2 elevado a la 1 medio. Entonces, ahora solo tengo que sustituir los datos. ¿Por qué? Porque H1 vale 3 y H2 vale 0.5. Entonces, tengo T2 menos T1 va a ser igual a 2 veces la relación de áreas, que es de 900, dividido la raíz de 2 por 9.81, y eso multiplicado por H1 a la 1 medio. H1 es 3 elevado a la 1 medio menos 0.50 elevado a la 1 medio, y va a ser esto: T2 menos T1 es igual al valor de 416.51 segundos. Entonces, esta sería la respuesta para el tiempo de vaciado. Pero si yo quiero encontrarlo en minutos, entonces pues hago algo relativamente sencillo. Tiempo 2 menos tiempo 1 sería igual, haciendo la conversión, a decir 6 minutos con 56.51 segundos. Entonces, ese sería el tiempo con el que cambiaría la altura del tanque de una posición o de un nivel de 3 metros a un nivel de 0.50 metros. Entonces, con eso termino de explicar el ejemplo 6.15, que es para vaciado de tanques, y como se logra observar es relativamente sencillo.